Esta es una entrevista sin censura. Hace unos días leía en el Excelsior, en la página oficial, en internet, la historia de una empresa que había vendido un equipo a la residencia oficial de Los Pinos, algo así como para rastrear, sin que lo supieran, los visitantes a la residencia. Inmediatamente se bajó del sitio, ya no lo volvieron a publicar, pero lo retomaron otros portales más pequeños. Y ahora hace sentido. Fíjese que el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias ha realizado una investigación más amplia y le agradezco a nuestro colega Sebastián Barragán para hablar precisamente sobre los programas de espionaje que vendió la empresa italiana Hacking Team. Esta es una noticia totalmente diferente a la que le mencionaba, pero en ese contexto se van destapando cosas extrañas hacia el gobierno de México. Estos programas de espionaje que compra el gobierno de México a la empresa italiana Hacking Team violan la privacidad de los ciudadanos y no pueden tomarse a la ligera. Por eso hay que hablar con él sin censura. Sebastián, ¿cómo te va? Buenos días. Vicente, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Trataba de ponerle en contexto a nuestra gente que es una situación más grave de lo que nos pudiéramos imaginar. Ahora lo que hacen ustedes en el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias es exponer estos programas que podrían estar violando la privacidad de los ciudadanos mexicanos. Cuéntanos, Sebastián. Sí, mira, les doy un poco de contexto. En julio de 2015, Wikileaks publicó los correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team y en ellos se descubrió que México es el principal cliente de esta empresa que se dedica a fabricar equipo de espionaje. Y cuando digo equipo de espionaje me refiero a programas especialmente diseñados para acceder a cualquier computadora, a cualquier tableta y a cualquier teléfono celular para extraer absolutamente todos los datos. Estos programas son tan poderosos que pueden acceder al micrófono, a la cámara y activar el micrófono del celular, de tal forma que pueden estarnos escuchando todo el tiempo. Lo que publicamos en Aristegui Noticias la semana pasada es un análisis legal de la organización Derechos Digitales, en la que queda claro que el uso de estos programas, no solo en México, sino en toda América Latina, es completamente ilegal. Y es ilegal porque si bien los gobiernos tienen la facultad de comprar este tipo de programas para combatir al crimen organizado, el secuestro y otros delitos, hay un apartado legal en México que dice que las autoridades están obligadas a usar la tecnología menos invasiva para espiar a sus objetivos. Y esta tecnología es totalmente lo contrario, es tan poderosa que prácticamente borra toda la privacidad del ciudadano. A ver, bueno, déjame entender lo que me acabas de decir, Sebastián. Vámonos paso por paso. Sí. Sé que si nosotros los periodistas vamos a platicar con una de nuestras fuentes con información sobre una nota bomba que no le conviene al gobierno, ¿a través de estos programas nos podrían estar espiando? Totalmente. Y no hay límites, ¿eh? Una vez que estás contaminado en tu celular, tienen acceso a todo. A tus conversaciones telefónicas, a tus correos electrónicos, a tu WhatsApp, a tu Telegram, a todo lo que tengas en el teléfono. O sea, nada se salva. Nada se salva. Te digo, o sea, tendrías que tirar literalmente el celular. Totalmente. Una cosa muy preocupante de la que estuvimos hablando con Hacking Team es que, pues, si bien estos programas se adquieren para luchar contra el crimen organizado, descubrimos que los que están comprando esta tecnología son las oficinas de los gobernadores, que no tienen ninguna responsabilidad en combatir el crimen organizado. Son oficinas totalmente políticas y, por ejemplo, en el caso del Estado de Puebla, esta tecnología se usó para espiar a periodistas y a políticos de oposición. Entonces, es lo que han encontrado en esta investigación. Así es. Y lo cual es totalmente ilegal, porque en México sí se puede espiar a personas, pero solo cuando un juez federal te da permiso. Y solo le puede dar permiso a la PGR, al CISEN y a las procuradurías estatales. Pero aquí nos damos cuenta que lo están usando las oficinas de los gobernadores. Y obviamente lo hacen con fines políticos y totalmente fuera de cualquier revisión legal. Sebastián, hablas de ilegalidad.
y muchos dirán, pues es el gobierno, o sea, ¿cómo ir en contra del gobierno? O sea, a pesar de que es ilegal, ¿hay algún precedente en el sistema judicial que pueda proteger al ciudadano común y corriente? Y sobre todo, yo me preocupo por nosotros los periodistas, que así estamos a merced de que nos lancen el anzuelo a nuestros teléfonos y entonces sí se hace un verdadero relajo. La verdad es que la situación en ese sentido es muy preocupante en México. Mi jefa, Carmen Aristegui, lo comentaba en una entrevista hace unos meses, que espiar en México es el deporte nacional. Y hay hay muchas denuncias de espionaje, se da en el caso empresarial, como el caso OHL, se da en el caso político, como las campañas políticas, se da a los periodistas y las denuncias. Pero desafortunadamente en México las investigaciones nunca han llegado a ver quién es equipo, quién está espiando y con qué fines. En ese sentido, la verdad es que el panorama es muy desalentador. Y a pesar de que han comprobado ustedes que terminaría siendo ilegal, en el marco de la legalidad, de la ley mexicana, ¿hay también forma de ponerle un alto a esto o estamos en la total indefensión los mexicanos y mexicanas? Pues yo creo que es más probable que estemos en la indefensión, porque una vez que se publicado que las oficinas de los gobernadores tenían estos equipos, lo que hicieron poco a poco los gobiernos estatales fue decir que ellos no lo habían comprado y simplemente lo dejaron ahí. El problema es que este tipo de investigaciones tendrían que llevarse a cabo por las mismas instancias que son acusadas. Te pongo un ejemplo, en el caso de Puebla, la instancia investigadora podría ser la misma Procuraduría Poblana, y pues el jefe de todos ellos es el mismo gobernador. Entonces es muy poco probable que una investigación de este tipo llegue a buen puerto, y más bien lo que intentamos con este tipo de reportajes es generar conciencia a la sociedad, obviamente entre periodistas, defensores de derechos humanos, de que los gobiernos y algunos otros jugadores políticos tienen esta tecnología y es probable que la estén usando para espiarnos a todos de forma masiva. Además de Puebla, ¿algunos otros casos que nos puedas comentar, Sebastián? Sí, están los estados de Yucatán, Durango, el Estado de México. El Estado de México es muy grave la situación porque los compró una agencia del gobierno del Estado de México que vende servicios de seguridad privada, o sea, ni siquiera es pública, digamos, los servicios que proporciona. Llaman la atención los casos del ejército, que no tiene autorización legal para espiar comunicaciones y sin embargo los usa en el combate al crimen organizado. Llama la atención también el caso de la Marina, que está en el mismo supuesto porque son fuerzas armadas, no de investigación. Y de procuradurías estatales también te puedo mencionar el caso de Campeche, de Jalisco y de Nayarit. Oye, Sebastián, y ya que hicieron esta investigación, ¿se puede comprobar algún golpe a capos o a delincuentes por parte de las autoridades federales? Porque sí entiendo la molestia y lo ilegal que podría resultar el uso de esta tecnología desde las oficinas de los gobernadores, pero la Marina, el Ejército, pueden decir que han utilizado esto solamente para luchar contra el crimen organizado y si ha dado resultado. Podrías decirlo, incluso en el caso de la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se presumió el uso de este tipo de tecnología, tanto en la primera como en la segunda. Te podría comentar varios casos de criminales locales en los que también se ha presumido la intervención de comunicaciones y en la que es exitoso. En ese sentido sí tendría que apuntar que los gobiernos pueden usar esta tecnología de forma legítima para perseguir delincuentes. En ese sentido sí ellos podrían argumentar eso. Incluso un diario local, el semanario Contralínea, publicó que el CISEN ha realizado desde el sexenio de Peña Nieto cada vez más intervenciones y las hacen con motivo de seguridad nacional. En ese sentido, ellos podrían decir que están trabajando, que están persiguiendo el crimen, y hay que decirlo, es un fin legítimo de esta tecnología. Oye, Sebastián, y para un mexicano ignorante en esto de la tecnología como Vicente Serrano, como tu servidor, ¿cómo nos damos cuenta que estamos siendo intervenidos? Mira, lo más importante es... Lo más importante para prevenir el hackeo es, uno, no abrir correos electrónicos de contactos que tú no conoces, y menos si tienen archivos adjuntos.
Nosotros en estos correos de Hacking Team pudimos ver que la forma más común de infectarte es cuando una fuente te manda un correo electrónico, puede ser un archivo Word, un archivo de PowerPoint, tú lo abres y en ese momento se infecta tu computadora. Entonces, el primer paso es nunca abrir correos electrónicos de personas que no conoces. La segunda forma más común de que te infectes son los mensajes SMS, en los que vienen ligas que normalmente empiezan con bit.ly. Esas ligas son las más peligrosas. La gente que reciba un mensaje SMS con una liga adjunta, lo más recomendable es que no la abran. Y en general, ya con los aparatos que tenemos, hay que contactar a organizaciones como Derechos Digitales que se dedican precisamente a investigar qué virus están operando en nuestras computadoras, porque estos virus están diseñados para que sean indetectables. Entonces se necesita un experto para que nos ayude a escanear nuestra computadora. Muy bien. Oye, Sebastián, como se lo he preguntado a Irving, a Lizárraga, sobre otras investigaciones, ahora te lo pregunto a ti. ¿Alguna implicación, alguna reacción ante esto que me suena, me corrige si estoy equivocado, todo en nombre de la lucha contra el crimen organizado, aunque nos llevemos entre las patas, permíteme la expresión, una expresión muy mexicana, a los ciudadanos mexicanos y mexicanas? Totalmente. Incluso creo que es la misma disyuntiva que enfrentaron en los Estados Unidos hace unos años de seguridad contra derechos. Y en este caso sí aprecio que en la lucha contra el crimen organizado se ha permitido que las agencias de seguridad digamos, limiten o violen tal cual los derechos humanos. Lo vemos en este caso con las comunicaciones privadas, pero seguramente ustedes conocen los casos de tortura en los que no se respeta el debido proceso y en los que en general la búsqueda de la justicia es el fin menos interesante para las autoridades. Yo sí aprecio que en este caso los ciudadanos pierden en general cuando el crimen organizado se usa como una excusa para limitar los derechos humanos. ¿Alguna reacción por parte de las autoridades federales, la presidencia, los militares, los marinos? Desafortunadamente no. En este sexenio me parece que la apuesta de comunicación institucional es guardar silencio ante este tipo de investigaciones y esperar a que pase. Lo vimos esta semana, seguramente ustedes han hablado de eso, con las conclusiones del grupo de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa. El gobierno tarda muchísimo tiempo para responder y imagínate, ese es uno de los casos más importantes para México a nivel nacional e internacional, y en las investigaciones locales como esta de Hacking Team, ellos apuestan por el silencio, entonces no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. Sebastián, nada más para cerrar, ¿qué tan caros son estos aparatitos, estos programas? Pues mira, según las filtraciones, México es el principal cliente, se gastó 5 millones de euros en licencias que duran básicamente un año y que te permiten infectar a un objetivo limitado de personas. Calculo que cada dependencia gastó en promedio 1 millón de euros. No es un servicio barato, digamos. Muy bien, pues Sebastián, te agradecemos por tu tiempo y bueno, los aplausos nuevamente para este equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias, a quienes seguimos seguido y estamos al pendiente de lo que realizan. Vicente, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la gente que nos escucha. Saludos al equipo, gracias. Donde quiera que te encuentres, Sin Censura te acompaña y te informa de lo que en otros lados simplemente no se atreven. Escúchanos a través del 750 de amplitud modulada. En YouTube, bajo Sin Censura Media. En Facebook, como Sin Censura con Vicente Serrano. Y en Twitter, como @Vicente Serrano. Sin Censura, las noticias como son.